Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, 2:24 minutos. A esta hora establecemos el presente contacto en directo para trasladarnos en vivo y directo a la Cancillería, a la Casa Amarilla. Nuestro compañero Carlos Revete nos tiene todos los detalles. Carlos, adelante, feliz tarde. Muy buenas tardes, Barry. Estamos en vivo y directo desde la Casa Amarilla, específicamente en el Salón Sucre. A esta hora el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, va a sostener una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país con el objetivo de explicar los hechos acaecidos el día de ayer, donde el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, sufrió un atentado. Esto durante el acto de conmemoración del 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida Bolívar de Caracas. Como podemos apreciar a esta hora a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, se encuentran saludando a los presentes, a los representantes de las diferentes embajadas que hacen vida política en la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros a esta hora vamos a escuchar palabras del canciller. Gracias por venir a esta convocatoria con carácter de urgencia que hemos hecho del cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. Ahí, hasta hace unos minutos, había 57 embajadores, jefes de misión, embajadoras, jefas de misión de estados acreditados ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y 10 organismos internacionales. Disculpen lo apresurado de la convocatoria, pero el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela consideró necesaria, oportuna esta convocatoria para poder darles información de primera mano de los eventos, del atentado, del magnicidio frustrado del día de ayer contra el presidente Nicolás Maduro, contra los presidentes de los poderes públicos en Venezuela, contra el alto mando militar, contra el gabinete de ministros y también contra el cuerpo diplomático que estaba allí representado. Pocas veces un cuerpo diplomático tiene información tan de primera mano, ya que varias y varios de ustedes estuvieron allí presentes y sufrieron en el momento en el cual estallaron estas aeronaves manejadas a distancia, cuyo objetivo ha sido sí ya confesado reivindicado por grupos de la extrema derecha venezolana que, por supuesto, en Caracas tienen ejecutores, pero también tienen sus diseñadores y autores materiales en el eje Bogotá-Miami. Hay pruebas, hay detenidos, los detenidos están dando información y la información nos lleva a corroborar esa tesis inicial a la cual el presidente hizo referencia el día de ayer. Insistimos en que es muy importante porque hemos visto medios de comunicación en el mundo, agencias de prensa que comienzan a tergiversar los hechos, pero al mismo tiempo tenemos que decirlo, las manifestaciones de solidaridad y de apoyo al presidente Maduro, al gobierno bolivariano y a sus autoridades han sido prácticamente una avalancha. No paran de llegar, no paran personalidades, partidos políticos, gobiernos, movimientos sociales, de expresarse a través de redes sociales, de expresarse a través de comunicados oficiales, y el presidente Maduro y el Estado venezolano estamos realmente agradecidos por esas manifestaciones de solidaridad y exprésenle por favor a los gobiernos y organismos internacionales que así lo hayan hecho y estén presentes aquí sus jefes de misión, nuestro agradecimiento sincero. De nuevo, la información que ayer dio el presidente, importante, considerarla en su magnitud, en su dimensión. Este es un país que, como ustedes saben,
desde que comenzó la Revolución Bolivariana, hay una pugna histórica por el poder político, pero no solo por el poder político, sino por el poder económico, por la riqueza nacional que se maneja a partir del control del Estado venezolano. La riqueza petrolera en primer lugar, pero una riqueza que va mucho más allá. Una pugna histórica entre la oligarquía tradicional, la burguesía venezolana, y entre los factores de la Revolución Bolivariana, el comandante Chávez, que decidió distribuir esa riqueza nacional entre el pueblo, hacia los más humildes, para satisfacer las necesidades más sentidas de nuestro pueblo. Y una burguesía y una oligarquía con apoyos internacionales que quieren recuperar esa riqueza para apropiarse de ella y negársela al pueblo venezolano. Eso hay que tenerlo en consideración, porque esto que vimos nosotros ayer y que eleva las alarmas, las alertas y los planes conspirativos a un nivel superior, lo venimos sufriendo con distintas expresiones, al menos desde el año 2001, sino antes. Recordemos el golpe de Estado del año 2002. ¿Quiénes estuvieron al frente del golpe de Estado? ¿Quiénes fueron amnistiados por el presidente Chávez por los actos de violencia del 2002, del 2003, del 2004? Los mismos que hoy atentan contra la vida del presidente Maduro, de los dirigentes de los poderes públicos, de la familia presidencial, del cuerpo diplomático, del alto mando militar en Venezuela. Hay una correlación, una hilaridad histórica que no podemos nosotros dejar pasar. Para un detalle, ya que algunos gobiernos y misiones diplomáticas permanentemente andan inmiscuyéndose, interviniendo en los asuntos internos de Venezuela. Incluso comunicados que han sacado algunos gobiernos, bastante ambiguos, muy pocos, pero muy ambiguos, donde ni siquiera condenan el atentado, el magnicidio frustrado, sino los hechos de violencia que ocurrieron ayer. Y luego incluso hablan de la famosa expresión esta, absolutamente falsa, la liberación de los presos políticos. Bueno, al menos uno de los autores materiales y seguramente varios autores intelectuales del atentado de ayer es uno de los detenidos en el año 2014 por violencia política, que se le otorgó un beneficio procesal y que nada más y nada menos es uno de los protagonistas del atentado el día de ayer. Por eso decía el ministro Reverol, recordando al libertador Simón Bolívar, es bueno que les vamos a hacer llegar los documentos fundamentales del libertador, si no los tienen, el manifiesto de Cartagena, después de la pérdida de la Primera República, a cada traición, luego procedía un perdón y a cada perdón una traición. Fueron 2 drones, como ustedes ya se han informado, con carga explosiva tipo C4. Son drones, yo no sé si tenemos la imagen de este tipo de dron, DJI M600. Son utilizados para poder soportar cargas, incluso de cámaras cinematográficas de una determinada dimensión, para poder llevar peso, pero a la vez ser muy versátiles y poder hacer maniobras ligeras en el aire y cumplir con los objetivos de una grabación, de un video, de una filmación cinematográfica de alto nivel. Afortunadamente, nuestra Guardia de Honor Presidencial, que hay que hacerle un reconocimiento especial por la reacción oportuna, quienes estuvieron allí, ahí tienen la imagen de este tipo de aeronaves no tripuladas, que así como se utilizan para la filmación, se pueden utilizar para asesinar, para matar, como trataron de hacerlo
el día de ayer. Y cómo la tecnología va avanzando, y esto, no estos, pero los drones, es lo que utilizan los ejércitos imperiales para bombardear a los pueblos hoy en día, ¿no? En este sentido, insistimos, esas aeronaves tripuladas, afortunadamente, la Guardia de Honor Presidencial, que tuvo una reacción inmediata, pero también preventiva, ya que al activar los inhibidores de señales, el control a distancia de estas aeronaves falló y no lograron llegar hacia el objetivo planificado, sino que se desorientaron y afortunadamente la explosión se produjo a varios metros de la tribuna presidencial. Y luego un segundo dron que llevaba más carga inclusive, que colapsó por el peso, por la condición climatológica, y allá las investigaciones irán indicando, y también por los inhibidores, y cayó en la planta baja, en el piso 1 de un edificio, ocasionando daños materiales importantes, y los 7 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, 3 de ellos aún en pronóstico reservado de salud, y los otros 4 en una condición estable hasta el momento. Pero la idea era esa. Según lo que ya las investigaciones han arrojado, uno de los drones debería prácticamente colapsar, caer sobre la tribuna presidencial y otro atacar de frente a la tribuna presidencial. Hay una información incluso interna de estos aparatos, ya se darán los detalles de las investigaciones, el tipo de chip que utilizaba, la compañía, de qué país era ese chip, todo esto irá dando resultados. Hay 6 detenidos directamente involucrados con los hechos. Uno de ellos estuvo involucrado en el asalto a la unidad blindada hace un año, la unidad del Fuerte Paramacay, que como ustedes recordarán, una célula terrorista defendida por algunos medios de comunicación y que también tenía planes de asesinar públicos al presidente de la República, de ocasionar conmoción nacional por distintas vías. Asaltaron fuertes militares, se llevaron las armas para utilizarlas después en eventos de este tipo. Cuando esa célula fue desmantelada, después de horas de negociación y de un inevitable enfrentamiento, algunos gobiernos se solidarizaron con los terroristas y algunos presidentes incluso han dicho que fue una ejecución extrajudicial. Fíjense ustedes las consecuencias. Los que sobrevivieron de esa célula han tratado de asesinar no solo al presidente de la República, su familia, sino a los presidentes del resto de los poderes públicos. El escenario donde ocurre un acto militar, los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana hoy, no es casual. Se trata entonces de generar la impresión de fracturas en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de intentos de golpe de Estado. Fíjense ustedes lo planificado que fue este evento. Y la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Quién sino la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana? ¿Quiénes sino ellos dieron la cara hace un año para contener la violencia desbordada, terrorista, de los grupos de la derecha venezolana, financiada por la derecha internacional en las calles de las principales ciudades del país? Violencia muy poco cuestionada también por algunos gobiernos, siempre bajo el argumento de que era el gobierno el que reprimía, etcétera. Ustedes lo recuerdan, el mismo patrón que han repetido en la hermana Nicaragua. Hoy, aquí está su respetada embajadora, el mismo patrón que han repetido. Vean ustedes los titulares de prensa, vean ustedes la manipulación mediática. Se repitió el patrón y lo pueden repetir en otro país con signo progresista en la región. Y yo creo que ya no hay duda de que se trata de un patrón, no hay duda del origen de ese patrón y no hay duda de las intenciones de ese modus operandi
en la región. También en varios hoteles de la ciudad se han hecho allanamientos y hay información, hay evidencias para la investigación que van en la dirección de aclarar por completo la autoría, no solo material, sino intelectual de estos elementos. Ustedes recordarán que en Miami, aquí si no me equivoco está el encargado de negocios de los Estados Unidos, el señor Story. En Miami se refugian terroristas venezolanos. En la Florida dicen que sesiona un paratribunal desestabilizador ilegítimo, como sesiona también, sesiona en el Congreso de Colombia, en la República de Colombia, en Bogotá. Allí en el Congreso de Colombia sesiona el supuesto Tribunal de Justicia espurio en el exilio. Ahí vamos a dudar entonces de dónde vienen las amenazas desde el exterior. El presidente Maduro ayer le pedía al gobierno de Estados Unidos y al presidente Trump que colabore, ya que una de las líneas fundamentales del gobierno de Estados Unidos es la lucha contra el terrorismo. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de terrorismo. Desde hace por lo menos 4 años, desde las guarimbas del año 2014, por lo menos, pero también en el 2013 hubo guarimbas, recordemos, cuando se desconoció la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro. Ojalá que haya colaboración, cooperación entonces de las autoridades norteamericanas y que sus organismos de seguridad, que cuando quieren son muy efectivos, puedan poner tras las rejas a los responsables que estén refugiados en la Florida de estos hechos en Venezuela. Esto es, además, ustedes han visto que hay una reivindicación, porque primero comenzaron las matrices del autoatentado, de que era un circo, de todo esto. Ustedes bien lo conocen. Y luego grupos de la ultra y extrema derecha, y desde Miami se leyó un comunicado, una persona que es prófuga de la justicia, vinculada con militares golpistas desde el golpe de Estado del año 2002 y que vive refugiada en los Estados Unidos, leyó un comunicado de supuestos militares, un comunicado como si la operación hubiese sido exitosa. Se parecía a los videos aquellos que grabaron los militares en el año 2002, previo a los muertos, previo a los hechos, diciendo que hubo muertos, diciendo que habían depuesto al presidente Hugo Chávez en aquel momento por tales y tales razones. Es el formato. De manera que no hay duda del origen, no hay duda de estas relaciones carnales que hay de ese eje Miami, Bogotá, Caracas en este sentido. Pero veíamos hace pocos días, un par de días, creo que esa imagen sí la tenemos, el presidente de Colombia saliente, Juan Manuel Santos, donde decía que la caída del régimen de Hugo Chávez la veía cerca, veo cerca la caída de Maduro en Venezuela, y después más en la entrevista, si ustedes la escuchan, dice, ojalá esto ocurriera mañana mismo, hace un par de días. Y el último tuit, durante los acontecimientos de ayer, el atentado, el tuit que tenía el presidente Santos más reciente, se refería a la Revolución Bolivariana, en la obsesión contra la Revolución Bolivariana. Además, una manifestación de intolerancia política de algunos países de la región, ustedes saben a quiénes me refiero, los países que se han reunido en el cártel o grupo de Lima, de Washington, como quieran llamarlo, intolerancia política, muy distinta a la tolerancia que reinó en este continente hace apenas 5, 6, 7, 10 años, cuando se creó la UNASUR, cuando se creó la CELAC, donde los gobiernos que no eran progresistas y que en aquel momento eran minoría eran respetados. E incluso se entregaban una presidencia pro tempore de un gobierno progresista, un gobierno de derecha, sin más que amabilidad, cordialidad y trabajo en conjunto. Si queremos buscar declaraciones del presidente Santos, del expresidente Uribe
de todos los actores políticos de la derecha colombiana, podemos publicar tomos y horas de grabación. Venezuela fue el tema de la campaña electoral reciente en Colombia. No fue su guerra interna, no fueron sus casi 300.000 muertos, no fueron los no sé cuántos asesinados habrán ya líderes sociales apenas este año. ¿Cuántos? Más de 300 ya este año. No, fue Venezuela. Una obsesión. Y miren que hace 8 años, cuando el presidente Uribe estaba en esta misma transición para entregarle el poder al nuevo presidente, estuvimos al borde de ir a una confrontación, a una guerra con Colombia. El presidente Uribe amenazó con incursionar en territorio venezolano, movilizó tropas y el comandante Chávez movilizó también tropas en aquel momento. Y luego el presidente Uribe dijo que no había cumplido con su objetivo porque no le había dado tiempo. A lo cual el presidente Chávez le contestó, no voy a repetir yo las palabras que utilizó, pero le dijo, no es tiempo lo que le faltó a Uribe, le faltaron testículos, ¿no? Y bueno, es una obsesión. Y el presidente Maduro, cuando ayer señalaba el origen de esta agresión, la vertiente internacional de esta agresión, es correcta. Ahí está, ¿dónde está el dictador que estuvo 47 horas en el poder en Venezuela, eliminando todos los poderes públicos? ¿Dónde está refugiado y dando clase? En Colombia. ¿Dónde vive un señor que fue presidente de la Asamblea Nacional el año pasado y que anda pidiendo sanciones contra su país? Quiere que el pueblo se muera de mengua y de hambre por las sanciones de los Estados Unidos. ¿Dónde vive él? En Bogotá. ¿Dónde está ese supuesto tribunal? Allí. La señora delincuente que fue fiscal penosamente de nuestro país, ¿dónde está casi permanentemente? En Colombia. ¿No hay entonces una conspiración contra Venezuela desde Colombia? ¿La estamos inventando nosotros? ¿O es más que evidente que la hay? Es importante que hagamos la reflexión. Se ha llegado a un extremo, el de ayer. Ustedes han visto la reacción del presidente Nicolás Maduro. ¿Hay algún video por acá? Sí, por favor coloquen el video del momento trágico. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos Ustedes están viendo allí cómo el presidente Maduro, a pesar de la explosión fuerte que sintieron la onda expansiva, incluso pretendía seguirle hablando al pueblo. Y hay audios del presidente Maduro diciendo que no, que hay que explicarle al pueblo. Esa fue una segunda explosión cerca de los familiares de los guardias nacionales que estaban presentes en la actividad, en Formación unos, en las tribunas otros, y donde tuvieron que romper filas ante la explosión que fue la que generó los heridos. Hay alguna prensa española que dice que no, que fue una bombona de gas que explotó en un apartamento. En la manía de subestimar la verdad en Venezuela. Tenemos las pruebas y el presidente Nicolás Maduro lo decía ayer, y ya basta de perdones de terroristas. Y por favor no aboguen por perdonar terroristas, porque ustedes no lo harían. Y el presidente Maduro bastante flexible ha sido. Y el precomandante Chávez bastante flexible fue. Esto tiene antecedentes. Quizá algunos de ustedes no conocen el antecedente del año 2004, cuando más de 60 paramilitares colombianos fueron detenidos en un autobús con prendas militares venezolanas, con uniformes del ejército venezolano, dirigiéndose al Palacio de Miraflores con armas para generar una conmoción ahí también. Confesaron
Ellos confesaron, quienes los entrenaron, huyeron algunos y están en Miami. Y luego el comandante Chávez fue tan magnánimo que creo que un año después decidió regresar a esos muchachos, porque eran jóvenes, que habían sido entrenados y pagados como mercenarios para llevar a cabo esa operación por paramilitares colombianos. Decidió enviarlos de regreso a Colombia. Esto tiene antecedentes, demasiados antecedentes como para dudar en este momento. Es importante, por favor, yo les pido que así se informe. Lo de ayer fue en términos legales, magnicidio en grado de frustración. Magnicidio, saben ustedes, no solo se refiere al jefe de Estado, que era lo más grave que podía ocurrir, sino a los jefes de los poderes públicos, al gabinete ministerial, al alto mando militar de un país. Y al mismo tiempo fue un homicidio, casi que un genocidio frustrado, porque esos drones han podido matar a cientos. No solo los militares en formación, los efectivos de la digna Guardia Nacional Bolivariana, sino también sus familiares que estaban allí presentes, los trabajadores de la prensa, quienes grabaron estas imágenes, de las agencias internacionales, de los medios nacionales, han podido también ayer perder su vida. Una cosa verdaderamente grave es que quizás aún no tenemos la dimensión de la gravedad de lo que ocurrió, pero ¿saben qué es más grave todavía? Lo que hubiese ocurrido si hubiese tenido éxito este plan terrorista, perverso, macabro. ¿Qué estaría ocurriendo en Venezuela? ¿Qué es lo que quieren los terroristas, los golpistas que ocurre en Venezuela? El caos, la muerte, la sangre, la destrucción. Eso es lo que se quiere. Y sin embargo, algunos gobiernos hacen silencio y otros solo condenan los hechos de violencia el día de ayer y que hay que buscar salidas pacíficas, etc. Creemos que hay que tomarse en serio. Sabemos que la mayoría de los gobiernos del mundo quieren ayudar a Venezuela. Hemos recibido las muestras de solidaridad de jefes de Estado y de Gobierno de Asia, de América Latina, de África, algunos de Europa, partidos de gobierno de Europa también se han manifestado en contra, y muchos partidos progresistas y de izquierda, como es natural en el caso de una revolución socialista como la bolivariana, pero yo creo que hay que cambiar el enfoque. Quienes tenían dudas, se lo digo mucho acá a las delegaciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá, no la de la Unión Europea en particular, sino los Estados miembros de la Unión Europea, quienes tenían dudas de que hay un plan de conspiración para derrocar al gobierno constitucional en Venezuela por la vía de la fuerza, aquí está otra muestra más. Creemos que esta es más que irrefutable. Y sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que mantiene sobre la mesa todas las opciones, incluyendo la intervención militar. Ojalá haya una reflexión de quienes gobiernan en los Estados Unidos al respecto. Ojalá se puedan abrir canales de cooperación policial para resolver estos hechos. Ojalá se puedan abrir canales de diálogo con los gobiernos. No vaya a ser, y lo digo con ironía, lo adelanto, pero no sorprendería, porque lo hemos visto ocurrir, que el día de mañana sancionen a los policías y a los militares que hoy están investigando y resolviendo este caso legalmente, y acusen de santos a quienes cometieron los hechos, así como han sancionado a quienes fueron a elecciones democráticas para impedir, para neutralizar la violencia. Hace un año han sancionado a quienes fueron elegidos por el pueblo, han sancionado a quienes organizaron esas elecciones. Es la cosa más insólita. Sancionan a veces porque tienen programas de televisión, a Diosdado Cabello, por ejemplo. Pero por el mero hecho de organizar unas elecciones, de convocar a un pueblo, de ser elegido. Entonces, como es el mundo al revés, yo les pido mucha seriedad y mucho rigor en nombre del pueblo de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro,
y por favor informen a sus gobiernos y a su Cancillería la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ayer muchos de ustedes han podido perder la vida en la Avenida Bolívar. Esto no es cuento ni es chiste, esto va en serio. Y nosotros, el gobierno revolucionario, no quiere una guerra en Venezuela. Gracias a la revolución bolivariana contuvimos a los demonios del neoliberalismo que tenían a Venezuela al borde de una guerra civil hace 20 años, 19 años. Logramos que esa riqueza nacional se distribuyera entre los más pobres. Comenzamos a saldar la inmensa deuda social acumulada durante decenas de años. Logramos que el pueblo despertara y se organizara con un proyecto de país. Y ese pueblo que está allí, saben bien ustedes, daría la vida por la revolución bolivariana. Y quienes apuestan por una guerra civil en Venezuela, y quienes apoyan desde fuera una guerra civil en Venezuela, y quienes lo hacen tal vez inconscientemente con sus posiciones políticas sobre los acontecimientos en Venezuela, les pedimos reflexión. Nosotros no vamos a cesar, el presidente Nicolás Maduro no descansará ni un segundo para evitar una confrontación de pueblo contra pueblo en Venezuela, que parece ser lo que están patrocinando. Queremos también, y le rogamos, recordar que con este evento de ayer, con las guarimbas del año pasado, terroristas, ¿cuál era el objetivo de las guarimbas? Yo les pregunto, porque como algunos las condenaron desde el primer día, pero otros nunca las condenaron y más bien responsabilizaron al gobierno, ¿qué quería ese movimiento sino derrocar al gobierno constitucional en Venezuela? ¿Qué querían sino generar una guerra entre venezolanos? ¿Por qué no fue ese liderazgo a la Asamblea Nacional Constituyente a medirse en las elecciones? ¿Por qué se retiraron de las elecciones para la alcaldía muchos de esos partidos cuando habían participado en las elecciones para las gobernaciones y habían sido derrotados? ¿Por qué no firmaron el acuerdo de Santo Domingo en febrero de este año, cuando allí se había logrado, después de muchas jornadas de conversación inagotables en República Dominicana, habíamos logrado un acuerdo entre las partes? ¿Por qué no participaron en la elección presidencial? ¿Sí? Es tan evidente, pero tan evidente, que a veces causa indignación las lecturas que le dan desde algunos países en Venezuela. Y además todo esto, hay que decirlo, ocurre cuando estamos a las puertas de la recuperación económica de Venezuela. La agresión económica contra Venezuela ha sido atroz, ha sido cruel. Las medidas coercitivas unilaterales que desde los Estados Unidos se ha impuesto contra nuestra industria fundamental, contra PDVSA, contra nuestra riqueza nacional y nuestro sistema financiero, el bloqueo que hay, la persecución que hay contra las finanzas venezolanas, la imposibilidad que hay para lograr financiamiento afuera, ha sido realmente cruel contra el pueblo venezolano. Y en esa circunstancia de dificultad, el presidente Maduro y su equipo económico le han presentado un plan de recuperación y prosperidad al país. Y han decidido tomar decisiones históricas que rompen paradigmas en cuanto a los patrones, en cuanto a los anclajes de las monedas, y que tienden a independizar a Venezuela y a desengancharla del sistema que a su vez la está bloqueando y sancionando. ¿Saben ustedes la agresión que hay contra la moneda venezolana? Una vez más, desde Miami, desde Estados Unidos, con las páginas web, antes era solo una, o después se diversificaron, o desde Cúcuta, Colombia, con el doble cambio que hay entre el peso y el bolívar y el carrusel que generan, introduciendo esos recursos luego en el mercado ilegal venezolano, haciendo transacciones absolutamente ilegales y generando riqueza ficticia. ¿Saben ustedes el daño que le ha hecho a la economía? Eso. Creo que es importante que lo estudiemos. Y nosotros ponemos a disposición a los expertos en economía para que, si ustedes tienen alguna duda, puedan despejarla. Si tienen alguna incógnita, puedan despejarla al respecto. Insistimos una vez más,
comandante Hugo Chávez, después del golpe de Estado, en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, regresó con un crucifijo. Regresó incluso pidiendo perdón y dispuesto a rectificar si había cometido algún error. Y la oposición lo que hizo fue de un golpe de Estado en abril a un golpe de Estado en diciembre del año 2002. Y luego en el año 2004 igual, el terrorismo, la guarimba en la calle. Y el referendo que ratificó al comandante Chávez en 2004, la oposición venezolana y algunos gobiernos lo que dijeron fue fraude, sin la menor prueba, en un resultado que fue 40-60, 60-40. Y luego se retira la oposición de unas elecciones en 2005, parlamentarias. ¿Y qué fue la reacción de muchos países en Occidente? Responsabilizar al Consejo Nacional Electoral, responsabilizar al gobierno bolivariano que quería cometer fraude. Y luego en 2007 también hubo violencia en las calles de Venezuela. Entonces, esto es ya un patrón que se repite, como en su momento lo bautizó el ex vicepresidente, ex canciller José Vicente Rangel, es un golpe de Estado continuado. Y véanse, yo les ruego pedagógicamente que entren en la lógica de ir atando cabos, que no son tan difíciles de atar, que están casi que uno al lado del otro para que lo puedan atar de manera simple, para que puedan ustedes construir desde sus propios equipos de análisis la realidad de Venezuela. Nosotros no estamos aquí menospreciando, subestimando cualquier error que hayamos podido cometer. Este es un gobierno como cualquier gobierno, este es un país como cualquier país que tiene problemas en su economía, que estamos en una crisis y a partir de esa crisis vamos a generar una respuesta. Pero y vuelvo aquí con la introducción que les decíamos, justo cuando estamos a días, porque el 20 de agosto viene un punto de inflexión importantísimo en el proceso económico venezolano de los últimos años, se genera este intento de magnicidio del día de ayer. Y en la medida en que la economía se vaya recuperando, más peligrosos se pondrán los enemigos de la revolución bolivariana en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos y donde se encuentren. Eso queremos nosotros de una vez dejarlo claro. Si nosotros vimos ayer un capítulo frustrado, fracasado, pero puede haber más capítulos y fracasarán y serán frustrados, pero los habrá. Y queremos que ustedes manejen la información correcta y que informen de manera correcta. Recientemente se publicaba, así como esta señora prófuga de la justicia que tiene un título de periodista, ayer leí el comunicado desde Estados Unidos de los supuestos militares involucrados en este magnicidio frustrado. Recientemente Bloomberg, no era venezolana de televisión ni la agencia venezolana de noticias, Bloomberg también daba información sobre los planes de golpe de Estado de este mismo año, que fueron frustrados también por los mecanismos de inteligencia y contrainteligencia del gobierno bolivariano, con nombres, con apellidos, como también Associated Press dio la información de la reunión previa, si no me equivoco fue el 7 de agosto del año pasado, el día antes al cual el presidente Donald Trump amenazara a nuestro país con una opción militar. Y no es inteligencia venezolana, señor encargado de negocios, no, fue Associated Press, que dijo que el presidente Donald Trump había interpelado a su alto mando militar, sus asesores de seguridad y militares, preguntándoles por qué no invadían Venezuela si es tan fácil invadirla. Y tuvieron ellos que convencerlo. Bueno, ojalá que el presidente Trump haya podido transitar por un proceso de reflexión, como lo ha hecho también en otros casos. Ojalá, nosotros queremos que sea así, porque nuestra diplomacia es la diplomacia bolivariana de paz. Diálogo, respeto mutuo con todos los estados del mundo y todos los organismos internacionales, respetando nuestra soberanía, respetando nuestros asuntos internos, cooperando, respetando la igualdad entre los estados. De eso se trata
la diplomacia bolivariana de paz, de la solidaridad, del encuentro, de la construcción de la paz colectiva, del fortalecimiento del multilateralismo. De eso se trata la diplomacia bolivariana de paz. Ayer el presidente también decía, porque si ustedes preguntan en Colombia, o incluso en México, o en el propio Estados Unidos, y los magnicidios, bueno, desde Lincoln en adelante, ¿no? Y en otros países quizá no matan a los presidentes porque representan a la burguesía, que es la que organiza ese tipo de actos, pero sí matan a los candidatos presidenciales cuando tienen un signo progresista. Y algunos casos, como 1948, Gaitán desata una guerra de años y de años y de años. Pero en Venezuela no. Hacía muchos años, ayer el presidente Maduro hacía referencia, que por cierto aquel fue un atentado organizado por fuerza de inteligencia extranjera desde otro país, el atentado contra Rómulo Betancourt. No fue un fenómeno venezolano, como no es un fenómeno venezolano las técnicas y expresiones paramilitares que se importaron a partir de la falsa desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia. Creo que hay un video, si no me equivoco, que yo no quiero dejar porque hay pruebas de ese. Ayer, 4 de agosto, el presidente, expresidente, bueno, creo yo que es presidente, no sé si el nuevo presidente de Colombia sea verdaderamente presidente, pero el señor Álvaro Uribe Vélez, pues. I have said the soldiers of Venezuela, they need to remove the government, not to establish a military government, but to call for a quick transition with democratic, with transparent. When I say that the United States should promote this decision, it is implied for us. Él está diciendo allí en inglés, como muchos de ustedes habrán entendido, eso es una reunión con empresarios estadounidenses el día de ayer, pero también parece que lo repitió con los congresistas estadounidenses que están visitando Colombia porque están en las vísperas de la toma de posesión, del cambio de mando del gobierno colombiano, que se celebra el día de la más destacada de las batallas del libertador Simón Bolívar, porque fue la primera que libertó a país alguno, que fue la Nueva Granada, que fue en 1819, en Boyacá. Y allí dice el señor Uribe que él ha dicho, y primero dice públicamente, después dice que no, que lo ha dicho privado, en que los soldados de Venezuela deben remover, es lo que él dice, a su gobierno, no para instaurar una dictadura militar, sino para una transición rápida. Y el presidente Santos hace 2 días decía, veo la salida, veo caer el régimen, la dictadura de Venezuela en muy poco tiempo. Y después dice, ojalá sea mañana. Y se da el golpe de Estado, el atentado del día de ayer. Y detrás de ese atentado ellos promoviendo un golpe de Estado. Es como muy fácil de hilar, ¿no? Yo creo que hasta un estudiante quizá de 6º grado, nuestros hijos de 10 años, 12 años pudiesen llegar a una conclusión como que hay una relación directa entre los voceros colombianos y lo que ocurre en Venezuela, la violencia política que se ha generado, los intentos por derrocar al gobierno y el golpe de Estado continuado contra el presidente Nicolás Maduro. No queremos extender mucho más esto, pero esto es además un golpe, una cachetada, una bofetada contra el proceso de diálogo que el presidente Nicolás Maduro ha sostenido desde el año 2014 sin levantarse de la mesa de diálogo. La delegación venezolana, desde el año 2014, recordarán ustedes que fue el 10 de abril, amaneció el 11 de abril, paradójicamente, porque fue en el año 2002 donde esos voceros de la oposición que estaban allí habían estado el 12 de abril del año 2002 en el Palacio Miraflores, pero aplaudiendo al dictador Carmona y firmando un decreto de abolición de los poderes públicos en Venezuela. Pero resulta que en el 2014 muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, volvieron a Miraflores, pero esta vez invitados por el presidente Maduro. No para dar un golpe de Estado, sino para el diálogo. Y amaneció allí
Y luego esa mesa de diálogo quedó instalada permanentemente y quienes se levantaban eran estos señores que un día se llamaban Coordinadora Democrática, otro día se llaman Mesa de la Unidad Democrática, otro día se llaman Frente Amplio, no sé qué cosa y tal, y van cambiando el nombre permanentemente. Los llamados al diálogo del presidente Maduro, perdimos la cuenta, no sé si el ministro de Comunicación la tendrá, cientos de llamados al diálogo públicos y en privado muchos más, porque él también se ha dirigido, ha hablado, ha mandado emisarios a pedir diálogo, a pedir conversación, a pedir paz para Venezuela. En el 2016, el mismo presidente Maduro encabezó la instalación de una mesa de diálogo donde facilitaba el expresidente Zapatero, algunos expresidentes de la región, el Vaticano incluso estaba allí presente. Y al final, de unos acuerdos que se leyeron en conjunto, el primero de ellos lo incumple la derecha venezolana, pero responsabilizan al presidente Nicolás Maduro. Y el presidente Maduro y su delegación sentados en la mesa, esperando que al frente se siente la delegación de la oposición venezolana. Y luego por fin se sentaron, después del terrorismo, después de los 140 y tantos lamentables decesos en las acciones terroristas de la derecha el año pasado, después de toda la presión internacional, con las sanciones y el bloqueo estadounidense contra nuestra economía. Allí, después de la derrota en las elecciones de gobernadores, se sentó la oposición. ¿Para qué? Para levantarse entonces en febrero, para lograr los acuerdos, porque sí se lograron. Ustedes recordarán, si no me equivoco, creo que fue el 7 de febrero, ahí estaba en Santo Domingo, en el hotel donde se dieron las discusiones, ahí estaban las cámaras de televisión, estaban los acuerdos escritos, para que además varias copias, para que constara, para que se quedaran con una también los facilitadores, estaba el protocolo, estaba el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, estaba el expresidente Zapatero, estaba la delegación venezolana ya con el bolígrafo en la mano para firmar y llegó la delegación de la oposición venezolana a decir que no iban a firmar, que no había acuerdo, que eso era mentira. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en Bogotá. En Bogotá, fíjense ustedes qué casualidad cuando les hablamos de ese eje. Allí hay demasiados elementos probatorios, como dicen en el lenguaje jurídico, como para tener dudas. Nosotros lo que le rogamos, miren, cuando nosotros hemos ido por el mundo y hemos hablado con nuestros homólogos, homólogas que no coinciden con nosotros, pues hemos tenido la oportunidad de sentarnos con voceros del gobierno de Estados Unidos, con senadores del gobierno de Estados Unidos, del Estado, del Senado, pues, de los Estados Unidos, cuando nos hemos sentado con la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, le hemos dicho, no se erijan en tribunales, no juzguen sin tener los elementos probatorios son estos, escuchen a las partes al menos, dennos el derecho a la defensa y en todo caso no nos importa lo que ustedes piensen y decidan porque Venezuela es de los venezolanos y las venezolanas y solo nos interesa la opinión de nuestro pueblo. ¿Cuántos gobiernos que están aquí aplaudieron, reconocieron y felicitaron al presidente Nicolás Maduro y les agradecemos? Y lo hicieron rápidamente, lo hicieron, pero ¿y cuántos no desconocieron el proceso electoral? No sé, ¿bajo qué argumento? El presidente Nicolás Maduro es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y el presidente Nicolás Maduro el año que viene, en esta fecha, será el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y lo será por 6 años más, por lo menos, si es que el pueblo no decide reelegirlo posteriormente. De manera que exigimos respeto por nuestras autoridades, por nuestro gobierno, por nuestro presidente. Y esta reunión es para que ustedes le transmitan a sus gobiernos, a sus cancillerías, a las sedes matrices de los organismos internacionales, la verdad sobre lo ocurrido ayer en la Avenida Bolívar de Caracas, para que vayan, deconstruyan la historia mediática que han impuesto incluso sobre sus funcionarios en las cancillerías y en los gobiernos. Deconstrúyanla, destrúyanla y traten de construirla con nuestros elementos. También incluyan allí los elementos de la oposición,
de las posiciones de los gobiernos que estamos señalando. Metan todos esos elementos de una manera rigurosa, ordenada, para que vean cómo la verdad se va a imponer. Y para que vean cómo la verdad es que tenemos un gobierno constitucional recientemente reelegido, un presidente recientemente reelegido, que lo único que exige al mundo es respeto para poder cooperar, para poder trabajar en conjunto, para fomentar la paz. Ya basta de intolerancia política, ya basta de grupos que se organicen para aislar, para presionar, para juzgar. Hoy lo hicieron, ayer lo hicieron con Venezuela, hoy lo hacen con Nicaragua, mañana ¿con quién lo van a hacer? Ya basta de que el imperialismo actúe. El presidente Evo Morales una vez repitió un viejo dicho norteamericano: en los Estados Unidos no ha habido un golpe de Estado porque no hay una embajada de los Estados Unidos en Washington. Y nosotros le pedimos al gobierno de Estados Unidos respeto, dialoguemos, busquemos los canales de diálogo, pero así no, como lo han hecho no, como lo han hecho no. Bueno, hemos sido un poco extensos, de corazón, lo que queremos es dar información fidedigna, con el mayor respeto por todos los gobiernos aquí representados de América Latina, de América del Norte, de África, de Europa, de Asia, de Oceanía, a todos nuestro respeto. Nosotros respetamos a todos los gobiernos del mundo y queremos construir con ustedes las mejores relaciones de cooperación, de paz, de construcción colectiva de la paz. Presidente Nicolás Maduro es un hombre de paz. Ustedes vieron su reacción ayer. Yo creo que calificarla, porque se han visto en otras partes del mundo imágenes de atentados y cómo reaccionan los objetivos de los atentados. El presidente Nicolás Maduro ayer pretendía seguir dirigiéndose a su pueblo, pretendía explicarle al pueblo lo que estaba ocurriendo, se sujetaba del micrófono para que no se lo llevaran, al final tuvo que aceptar el protocolo de seguridad, por la seguridad no solo de él, insisto, las consecuencias de que hubiesen ayer tenido éxito. Esos ataques podrían sumir a Venezuela en la más terrible de las guerras, de los conflictos. Y en eso hubiese habido corresponsabilidad, no solo de los factores internos, sino de factores internacionales. Reencaucémonos y construyamos la paz en conjunto para este mundo que tanto la necesita. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por venir. Escuchamos palabras del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, quien ha sostenido esta reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país. Estamos hablando de 57 representaciones diplomáticas en total y 10 organizaciones internacionales que también han estado presentes el día de hoy en la Casa Amarilla. Él explicaba las razones de lo ocurrido el día de ayer en este atentado en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y también explicaba que tiene que ver dentro de este lamentable suceso lo que es el eje Caracas-Bogotá-Miami, en donde también decía que tiene que haber una responsabilidad importante por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en lo que a respeto se refiere en relación a la soberanía nacional y por supuesto la culpabilidad, según lo expresado por el canciller y también el día de ayer por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por parte del presidente Santos, y también el propósito del gobierno neogranadino por socavar la paz y la tranquilidad en la República Bolivariana de Venezuela. Pruebas que fueron mostradas también el día de hoy ante el cuerpo diplomático y que el objetivo es que se haga llegar esta información más allá de nuestras fronteras para que se conozca la realidad de lo ocurrido en la avenida Bolívar de Caracas. Con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios. Adelante.